cosa juzgada está consagrada en el artículo 243 de la Constitución Política de Colombia, donde establece que los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución. En el artículo 303 del Código General del Proceso también se define lo que es la cosa juzgada. La cosa juzgada o la res judicata es una institución jurídico-procesal mediante la cual se otorgan las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de una voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación. Y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determinen el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad volver a entablar el mismo litigio. Esto se encuentra disponible en la sentencia C774 del 2001. Los requisitos para que se presente la acción de cosa juzgada son la identidad de personas, debe tratarse del mismo demandante y demandado jurídicamente hablando, debe haber una identidad legal, no necesariamente tiene que ser una identidad física. El segundo es la identidad de la cosa pedida. El objeto o beneficio jurídico que se solicita debe ser el mismo. El tercero es la identidad de la causa de pedir, o sea que el hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado debe ser el mismo, o sea el por qué se está reclamando. Dentro de los motivos que se han fundamentado para la existencia de la cosa juzgada están los siguientes. Es la certeza jurídica. La cosa juzgada pretende satisfacer la necesidad de la certeza de las situaciones, lo que toda sociedad requiere. Es la estabilidad de los derechos. Con la cosa juzgada se pretende asegurar la estabilidad y certidumbre de los derechos que las sentencias reconocen o declaran. La separación de los poderes. La cosa juzgada reconoce el principio de separación de poderes al impedir que los demás órganos de los poderes, como el legislativo y el ejecutivo, puedan alterar o modificar los resultados del ejercicio de la función jurisdiccional, reiniciando un proceso ya terminado, o la seguridad jurídica que se manifiesta mediante el principio de non bis in idem, que se trata de que una persona no puede ser judicializada dos veces por el mismo hecho. Vamos a hablar de los tipos o clasificación de la cosa juzgada. Tenemos la cosa juzgada formal. En la formal se refiere a someter análisis o consideración de la Corte un texto normativo, una disposición que ya ha sido analizado en otro texto que es exactamente igual en su forma o en su literalidad. Pasando a la cosa juzgada material, la podemos entender en sentido estricto o en sentido amplio o lato. La cosa juzgada material en sentido estricto se refiere a que la Corte ya ha analizado de fondo el asunto, por lo tanto ya se entiende como cosa juzgada definitiva. En sentido amplio o lato es cuando la Corte Constitucional declara una exequibilidad de la norma, pero si se somete la misma disposición a un posterior análisis, puede decirse, al ser en sentido amplio o lato, que la Corte tiene dos opciones. Una, irse por lo resuelto, estarse a lo resuelto, irse por el precedente. Y la segunda sería tomar una decisión distinta, con lo que la Corte queda con una carga argumental que debe justificar por qué toma una decisión distinta. Tenemos la cosa juzgada constitucional, que en la mayor parte de los casos es una cosa juzgada absoluta, excepto si la Corte Constitucional declara unas excepciones, llamémoslo así, o unas causales para diferir esta cosa juzgada constitucional. La cosa juzgada aparente se entiende cuando la Corte Constitucional declara la exequibilidad de una norma, pero en la parte emotiva no deja claro por qué es exequible, sino simplemente en la parte resolutiva.
Entonces, según la sentencia C-774 de 2001, lo que se denomina como cosa juzgada aparente en realidad no es una cosa juzgada. La cosa juzgada absoluta es, en la mayor parte de los casos de sentencias de la Corte Constitucional, se entienden como cosa juzgada absoluta, excepto si la propia Corte aclara por qué no lo es, o en qué normas o en qué disposiciones o en qué casos no aplica esta cosa juzgada. Tenemos la cosa juzgada relativa, que puede ser explícita o implícita. La cosa juzgada relativa explícita aplica cuando en la parte resolutiva de una sentencia la Corte Constitucional detalla a qué partes de la norma o en qué sentido se debe aplicar su decisión. Y la cosa juzgada relativa implícita se da sobre todo cuando, aunque la parte resolutiva de la sentencia no diga nada, diga que la norma es exequible o inexequible, en la parte emotiva se dan unas aclaraciones de la Corte. O también se da cosa juzgada relativa implícita cuando la Corte Constitucional analiza una norma comparada con otras de la Constitución, pero no con toda la Constitución. Entonces ahí, al no abarcar toda la constitucionalidad, se da también una cosa relativa implícita. Y por último tenemos la cosa juzgada en los procesos de nulidad de los actos administrativos. Considera la doctrina que se da cosa juzgada en estos temas administrativos, en procesos de nulidad, cuando la autoridad, cuando el órgano competente acepta la nulidad, acepta anular el acto administrativo. Ahí ya hay cosa juzgada. Cuando deniega la pretensión, es decir, cuando no anula el acto administrativo, otra persona, otro ciudadano, o incluso el mismo, con otros argumentos, puede volver a tratar de que el órgano competente anule esta decisión administrativa. Efectos de la cosa juzgada. Los efectos de la cosa juzgada se van a sentir tanto al interior como al exterior y recaerán sobre ciertas personas. En el proceso, estos efectos se dan de dos formas. Ad intra, dentro del proceso, que hace referencia a la invariabilidad de la sentencia en un sentido estricto y una vez que éste alcanza firmeza no se puede modificar. Y también el efecto ad extra, o por fuera del proceso, que hace referencia a la imposibilidad de examinar una nueva pretensión, en la cual ésta se va a subdividir de dos formas, un efecto negativo y un efecto positivo. El efecto negativo, o non bis in idem, y supone también la clausura de una anterior decisión tomada en una anterior etapa del proceso sobre el mismo objeto o hecho litigante. En el efecto positivo, lo juzgado por una sentencia se tiene por cierto, por inmutable, por sentenciado. En cualquier otro posterior en el que este proceso litigioso pudiera aparecer, su utilidad se ve con claridad cuando en un segundo proceso se invoca la cosa juzgada anterior para que sirva de base o de punto de partida en esta segunda instancia. Estos efectos recaerán sobre ciertas personas, en el cual se clasifican de la siguiente manera. Efecto general entre las partes. Este efecto general es efecto general de toda sentencia dictada en un proceso contencioso subjetivo, donde intervienen la parte demandante, la parte demandada y el derecho litigioso que no tiene relación con los derechos erga omnes. El efecto erga omnes son aquellos efectos de la sentencia en la que se extienden a quienes no participan en el proceso. Se presenta o bien cuando se discuten derechos que no involucran estas características, como el real de dominio, o cuando se discute sobre la validez de la constitucionalidad de una ley en proceso contencioso objetivo surtidos en la Corte Constitucional o Consejo de Estado. También encontramos el efecto excepcional entre las partes. Este efecto se presenta en los casos en que una norma es abiertamente inconstitucional, pero por razón de la competencia para declararla inexequible de manera definitiva erga omnes por haber sido declarada en un proceso contencioso subjetivo
de tutela, es decir, extender la decisión a todos los casos. También encontramos el efecto excepcional entre los miembros de una comunidad. Se presenta cuando en un proceso de tutela se discuten derechos de personas que se encuentran en una misma situación, pero que no han hecho partícipe del debate procesal. También encontramos los efectos generales a futuro ex nunc. Por regla general, los efectos de las sentencias solo cobijan situaciones posteriores a ella, en virtud que es precisamente con la sentencia como se tiene certeza de la existencia del derecho o de la forma en cómo debe ser aplicado. Principio de seguridad jurídica, Ley 270 de 1996, artículo 45, revisada por la sentencia C-037 de 1996. También encontramos otro efecto excepcional retroactivo ex tunc. En determinados casos, la sentencia debe retrotraer los efectos a situaciones ocurridas con anterioridad a su expedición, bien porque el derecho debatido lo exige o bien porque su naturaleza lo llama. Los límites de la cosa juzgada son tres: el límite subjetivo, el límite objetivo y la actividad en que consiste el pronunciamiento. El límite subjetivo es de los sujetos, es decir, es necesaria la identidad de los sujetos, o sea, que sean los mismos en el anterior y en el posterior juicio. Requieren de identidad física y jurídica, pero en algunas ocasiones este se atenúa, bastándose la identidad jurídica. Una misma calidad legal, excepcionalmente no se presenta este límite tratándose de la cosa juzgada general que opera contra toda clase de personas. Está el límite objetivo, que es de los objetos. Es necesario que ambos litigios tengan el mismo objeto procesal. Habrá identidad objetiva cuando se esté ante una misma pretensión procesal que comprende tres caracteres: el carácter de los sujetos, el objeto corporal o incorporal en el que recae la pretensión y el título o petición delimitado por los hechos invocados. Y está la actividad en que consiste el pronunciamiento. Es necesaria que la actividad estricta, es decir, la modificación de la realidad que determina, sea la misma. Dicha actividad comprende tres dimensiones: el lugar, que normalmente es el territorio nacional; el tiempo, o sea, las circunstancias temporales que acompañaron y produjeron la decisión; y la forma, es decir, solo el pronunciamiento estricto que integra el fallo y no sus motivaciones o las declaraciones que hayan sido omitidas, salvo conexiones evidentes, en cuyo caso pueden admitirse la equipación de los extremos implícitamente decididos, situadas, conocidas como cosa juzgada implícita. En el artículo 304 del Código General del Proceso, hablan de las sentencias que no constituyen a cosa juzgada. La primera sección es las que se dictan en proceso de jurisdicción voluntaria, salvo que por su naturaleza no sean susceptibles de ser modificadas. Es decir, no existe un litigio. En este proceso no existe un litigio, pues ya en el principio el peticionario no hay demandado, solo busca que el juez, mediante la sentencia, le dé certeza o precisión a un derecho o legalidad a un acto. En consecuencia, como el propósito de la cosa juzgada es ponerle fin a un litigio y en estos casos tal no existe, no se produce autoridad de cosa juzgada. La segunda es las que decidan las situaciones susceptibles de modificación mediante procesos posteriores por autorización expresa de la ley. La tercera, las que declaren probada una excepción de carácter temporal que no impide iniciar otros procesos al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento.